Vamos a hablar de algo realmente apasionante. Vamos a hablar de los cátaros, algo que es muy desconocido para muchas personas y también con su relación con una profecía que se promete ya interesante desde el título, que parece ser, puede cumplirse en 2021. Pero vamos por partes, Marisa. ¿Quiénes fueron los cátaros? Bueno, para hablar de los cátaros tenemos que pensar, primero irnos al siglo XI-XII, que es el periodo en el cual ellos tuvieron su mayor auge. Vivían en el sur de Francia, específicamente en la zona conocida como el Languedoc o la zona de la Provenza. Son realmente uno de los grupos espirituales más enigmáticos que nos ha dado la Edad Media. Y uno de los detalles más importantes para conocer de los cátaros es que ellos fueron los descendientes de las enseñanzas de María Magdalena, estas enseñanzas que ella trajo al sur de Francia luego de la crucifixión. El término cátaro, para entenderlo bien, viene del griego kataroi, que significa puros. Ellos eran conocidos como buenos hombres y buenas mujeres. También este término de puros habla de cuando nosotros pensamos en el término de hacer catarsis. ¿Qué es hacer catarsis? Bueno, también viene del catarismo. Hacer catarsis es purificarnos, es cuando nos liberamos. Y en esa liberación es en la que trabajaban los cátaros. Los cátaros eran un pueblo tremendamente pacífico, serenos, amables. Realmente vivían en una sociedad que era de avanzada si los comparamos con otras sociedades de la Edad Media, otros vecinos, porque ellos tenían mucha prosperidad, no solamente material, sino desde luego espiritual. Ellos compartían todos sus bienes, creían en la igualdad entre el hombre y la mujer, que no era menor, era todo un desafío para su época. Y la realidad es que los cátaros sumaban cada vez más adeptos a lo largo de toda Europa. Ellos decían que la iglesia no era necesaria para conectarse con Dios, sino que ellos hablaban de una experiencia un uno a uno, una conexión mística, que esto está asociado a la gnosis. Ser cátaro no era tener un conjunto de preceptos, no era una religión. Ser cátaro era tener una forma de vida, una forma de alimentarse, de hecho ellos eran vegetarianos, una forma de comportarse, un estilo de música. En el periodo en que ellos vivieron era la época de los trovadores. Hay toda una parte de la Edad Media, si bien siempre se habla de la Edad Media como una parte sombría, que lo ha sido, pero también hay unas luces en la Edad Media. Y todo lo que es la cuestión de los trovadores, con el amor cortés, era lo que fluía en este hábitat de los cátaros también. Realmente eran un pueblo de mucha paz, de mucha armonía, siempre cuidando al prójimo. Ellos hablaban de amor, hablaban de su iglesia, que era una iglesia del amor. Como les decía, eran vegetarianos, practicaban la meditación. Era un pueblo tremendamente pacífico. ¿Y qué pasó con ellos? Pasó que la iglesia se sentía muy desafiada por los cátaros. ¿Por qué? Primero, porque ellos respetaban las enseñanzas de una mujer, de María Magdalena, y ella traía el mensaje original de Jesús, que es un mensaje de autoconocimiento, es un mensaje donde cada uno tiene que ser compasivo con el otro, poner la otra mejilla, era básicamente un mensaje de amor. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con ellos? Lo que pasa es que finalmente la iglesia cataloga el movimiento cátaro como una herejía y en el año 1209 lanzan una feroz cruzada para matarlos. Y acá hay algo que me quiero detener porque es un dato muy relevante. ¿Qué día se lanza la cruzada contra los cátaros? El 22 de julio de 1209. ¿Y qué es el 22 de julio? El 22 de julio es la festividad de Santa María Magdalena. Entonces no es casual que la cruzada contra los cátaros se haya iniciado el día de la festividad de María Magdalena. Ahí también hay un mensaje. Fue en realidad una lucha de cristianos contra cristianos, donde el Papa Inocencio III es quien da la orden de quemarlos a todos. Y los quemaban en la hoguera. Entonces, en el año 1244, la fortaleza más imponente que tenían los cátaros, que era la fortaleza de Montsegur, luego de más de 10 años de asedio, capituló frente a la Inquisición. Ahora, mucha gente dice, bueno, el catarismo habría dejado de existir en ese momento. La realidad es que el catarismo dejó de existir en apariencia. Y miren qué curioso que los cruzados, ¿saben cómo llamaban a la fortaleza de Montsegur? La llamaban la sinagoga del diablo. ¿Por qué sinagoga del diablo? Si estamos hablando de que era gente cristiana.
Le pusieron así porque en realidad los cátaros estaban más cercanos a ser los judíos del siglo I, porque ese era el mensaje que María Magdalena trajo, el mensaje de Jesús, un mensaje original de Jesús asociado a la Torá y a las prácticas del judaísmo. Y también hay un texto muy relevante de un místico judío que se llama Gershom Scholem, que denomina al movimiento cátaro como los judíos del Languedoc. Entonces, es como que la Iglesia, en esta zona del Languedoc, que había mucha tolerancia religiosa, porque recordemos que ahí mismo y en ese periodo nace la cábala. Entonces, tanto los cabalistas como los cátaros se influyeron mutuamente. Y todos sabemos que la cábala es como un mapa del alma, y sabemos que, no voy a entrar en temas de cábala porque no quiero problemas conyugales, pero por otro lado, no es mi área de expertise, debo decirlo, pero bueno, en ese lugar era como un polvorín y había mucha efervescencia religiosa. Pero la Iglesia, en el 1244, termina supuestamente con el catarismo quemando a todos en la hoguera de Montsegur.